Ejercicio 15A. Bien, el dominio de f claramente son los reales, salvo cuando x menos 1 se anula. Y esto se anula en el 1, porque x menos 1 tiene que ser distinto de 0. Entonces x es distinto de 1. Bien. Ahora, usando la fórmula que la derivada de una función u dividido una función b es u' por b menos u por b', todo dividido b al cuadrado. Si llamamos u a x al cuadrado y b a x menos 1, nos queda que f' de x es igual a u', que es 2x, por b, que es x menos 1, menos u, que es x al cuadrado, por la derivada de b, que es 1, todo dividido a x menos 1 al cuadrado. Bien, esto nos queda x al cuadrado menos 2x dividido x al cuadrado menos 2x más 1. Nuevamente acá podemos ver que x no puede valer 1, el dominio de f' también son los reales menos el 1. Bien, busquemos las raíces de f'. Bien, para que f' valga 0, lo que tiene que suceder es que si x al cuadrado menos 2x valga 0, esto es x por x menos 2, entonces las raíces son 0 y 2. Bien, hagamos una tablita. Por un lado nos interesa ver cuánto vale menos infinito, o el límite, mejor dicho. Por otro lado tenemos en 0, que f' vale 0, en 1, que no existen ni f ni f', y después en 2, donde también se anula f'. Bien. Veamos. ¿Qué sucede con f' a la izquierda del 0? Para eso evaluamos en un punto a la izquierda del 0, por ejemplo el menos 1, ¿y qué nos queda? F', la habíamos calculado acá, nos queda menos 1 al cuadrado, que es 1, menos 2 por menos 1, que termina siendo más 2, dividido menos 1 al cuadrado, que es 1, menos 2 por menos 1 es 2, más 1, es decir, 3 cuartos. Acá la derivada es positiva. Ahora, entre 0 y 1, veamos el signo de f', entonces evaluamos por ejemplo en un medio. ¿Qué nos queda? Nos queda un cuarto menos 1 dividido un cuarto menos 1 más 1. Y esto lo que nos queda es menos 3, es decir, es negativa. Ahora, evaluamos en un punto entre 1 y 2. F', por ejemplo, en 3 medios. ¿Qué nos queda? Nos quedan 9 cuartos menos 3 dividido 9 cuartos menos 3 más 1. Y esto lo que nos queda es de nuevo menos 3, es decir, es negativa. Y f' en 3, por ejemplo, es 9 menos 6 dividido 9 menos 6 más 1, que nos queda 3 cuartos, o sea, es positiva. Bien.
Ahora veamos a qué tiende f cuando x tiende a menos infinito. Recordemos que f era igual a x al cuadrado dividido a x menos 1. Y esto podemos escribirlo como x dividido x dividido x menos 1 dividido x. Entonces el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es el límite cuando x tiende a menos infinito de x sobre 1 menos 1 sobre x. Esto tiende a 0, por lo tanto lo de abajo tiende a 1, y como nos queda x arriba, el límite es menos infinito. De la misma forma, cuando x tiende a más infinito, f tiende a más infinito. Bien. Antes de graficar, busquemos. Evaluemos f en 0, que esto nos queda 0. Y f en 2 al cuadrado dividido a 2 menos 1, que es 4. Bien. Ya tenemos toda la información para responder las preguntas. Tenemos intervalo de crecimiento que crece desde menos infinito hasta 0, unión desde 4 hasta más infinito. Y decrece desde 0 hasta 1 y desde 1 hasta 4. Bien, tenemos un máximo en 0, ya que a la izquierda viene creciendo, llega a 0 y luego decrece, y un mínimo en 4, ya que a la izquierda viene decreciendo, llega a 4 y empieza a crecer. Bien, y tenemos una asíntota vertical donde en 1, es decir, en x igual a 1. Bien, entonces grafiquemos. Sabemos que tenemos una asíntota vertical en x igual a 1. Después, los puntos críticos de la derivada eran 0 y 2. ¿Y cuánto valía? F en 0 vale 0 y f en 2 vale 4. Vamos a poner el 4 acá. Entonces, por un lado sabemos que hacia la derecha de la asíntota vertical la función viene decreciendo, llega a 2 y empieza a crecer. Y a la izquierda de la asíntota viene creciendo, llega al 0, es un punto crítico y empieza a decrecer. Y así nos queda f de x.